Hoy tenemos este tema, viendo al invisible. Ese título es una paradoja. Paradoja significa algo aparentemente contradictorio, conjunto de ideas contrarias. Paradoja es algo que parece mentira y sin embargo es verdad. Hay muchas paradojas que se presentan en la Biblia y también en nuestra vida. ¿Cómo es posible ver lo invisible? Son ideas contradictorias. Si es invisible, entonces ¿cómo es que lo podemos ver? Y una pregunta más a fondo: ¿podemos creer en lo que no vemos? ¿O solamente será suficientemente razonable creer lo que ven nuestros ojos? Pero lo que no podemos ver, ¿podemos creer en ello? ¿Han visto ustedes algunos de estos animales? ¿Alguien ha visto alguna ardilla en alguna ocasión? ¿Han visto un oso panda? ¿Han visto un águila? ¿Han visto un oso? ¿Un elefante? Quizás en algún zoológico hemos visto un elefante, una tortuga, la que vive más de 100 años, los delfines, animales sumamente inteligentes, los perros y los gatos, mascotas muy queridas de muchas personas, y el mapache, un animal muy travieso. Creo que muchos de ustedes han visto alguno de estos animales, ¿no es cierto? Estoy seguro que sí. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cualquiera de estos animales? Porque estos animales son visibles a nuestros ojos. Yo les preguntaría ahora, ¿cuántos han visto estos seres vivos que existen? ¿Alguien ha visto estos seres? ¿Me pudiera decir de qué estamos hablando? Estamos hablando de microorganismos, de seres vivos pequeñísimos que no es posible verlos con los ojos humanos. Sin embargo, la pregunta es, ¿existen? Sí existen. Vemos, por ejemplo, en la primera parte, este es un microbio que generalmente lleva a la muerte a muchas personas en los hospitales, provocando la neumonía. Vemos no es muy bello, que digamos. Es una salmonela que puede quedar en el estómago y ocasionar miles de problemas. ¿Y qué diríamos de este microorganismo siendo devorado por otros microorganismos más pequeñísimos? ¿Qué diríamos de ahorita el que está causando miles de muertes en África, el ébola? ¿Qué diríamos de los pequeñísimos seres vivos que ocasionan la tuberculosis? ¿Cuántos lo hemos visto de ellos? No es posible verlos con los ojos humanos. Se necesita un microscopio para poder verlos. ¿Cuánto pesa usted? 60, 70 kilos, no me lo digan por favor, guárdense el secreto. Pero ¿saben ustedes que 1 kilo de lo que ustedes pesan son todos los organismos microscópicos que tenemos en nuestro cuerpo? 1 kilo, si lo sacáramos todos, los pequeñísimos microbios buenos que tenemos en nuestro organismo, porque no todo es malo, y los pesáramos, se estima que pesarían 1 kilo de nuestro peso. O sea que usted tiene miles de microorganismos en su cuerpo. No los vemos, son invisibles para nosotros, pero ¿existen? Sí existen.
y favorecen nuestra salud. Así que tenemos estos microbios, de los cuales pensamos que todos los microbios son malos. Micro quiere decir algo muy microscópico, muy pequeñísimo. Micro, bio de vida, una vida muy pequeñísima que no podemos ver, y en este caso estos ocasionan enfermedades. Y tenemos otros menos bellos tampoco, y sin embargo son los famosos probióticos que ayudan a nuestro cuerpo, y que ahorita va usted al supermercado y le anuncian allí el yogur con probióticos, porque te ayuda a la fauna intestinal, le ayuda a muchas cosas para superar enfermedades, etcétera, porque son microorganismos con diferentes formas, que hacen diferentes funciones, que se mueven, que se reproducen, que son seres vivos. ¿Será que todos estos microorganismos vinieron de la nada y de la casualidad? ¿Son productos de la casualidad? Y porque no los vemos, no existen. Son productos de transgresiones. Todos los probióticos son invisibles a nuestros ojos. Solamente se pueden ver a través de un microscopio electrónico de grande poder. Los podemos contemplar, ver también sus movimientos. Pasemos a otros mundos que son invisibles para nosotros. Si tomáramos una hoja de papel, un papel, y le mocháramos un pedacito, y ese pedacito le volviéramos a mochar otro pedacito, y un pedacito más y más y más y más, hasta hacer lo más pequeñísimo, donde ya no pudiéramos desbaratar la partícula de papel, ¿qué veríamos? Si nosotros tomáramos un pedazo de tela y la partimos y la hacemos cada vez por mitad, con miles de dificultad, hasta lo más pequeñísimo, de tal manera que ya no podemos partirla, ¿qué veríamos? Si nosotros hiciéramos lo mismo con una lámina de acero o una lámina de plástico o un ladrillo, lo desmoronamos y le hacemos moronitas más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, hasta lo más chiquito que podamos hacerlo. O del agua, si pudiéramos separar de esa gotita algo pedacito y un pedacito más y un pedacito más, ¿qué encontraríamos? Si de una hoja hiciéramos lo mismo, o de un cabello, hiciéramos pedacitos lo más pequeñísimo que pudiéramos hacer de un cabello o de un ladrillo de cerámica, encontraríamos lo que no podemos nosotros ver. Y sería, esto es visible a nuestros ojos, pero esto es invisible a nuestros ojos. La tela, el piso de cerámica, el acero, todo en lo más pequeñísimo es exactamente, los griegos desde hace muchos años lo llamaron átomo, es decir, que ya no se puede dividir. Es la parte más pequeñísima que si usted divide, entonces se convierte en otra cosa. O se puede combinar. Aquí tenemos un centro, un núcleo, y electrones que giran como si estuvieran alrededor del sistema solar, dan vueltas, y depende del número de electrones y depende cómo esté constituido el núcleo, es la materia que tenemos: plástico o fierro o ladrillo o agua. La combinación diferente de estas que aquí están representadas como unas bolitas que giran alrededor del núcleo y que a veces se combinan, se hacen otras cosas. Pero todo está en base en esto. Depende del número de electrones que tenga, que tiene corriente eléctrica, y depende del número de protones y neutrones que tiene el centro.
de la materia es lo que es la materia. Ese es, lo ha reducido los científicos a lo más pequeñísimo, lo que es la materia. Pero aún se creía que era lo más pequeñísimo el átomo, es decir, la parte que ya no se puede dividir, porque si se divide, si le quitamos un electrón o le añadimos, se convierte en otra materia diferente. Pero esta parte, que es muy pequeñísima, descubrieron que está formada por partículas más pequeñísimas, todavía más pequeñas, que son totalmente, si esto es invisible a nuestros ojos, solamente se puede ver a través de un microscopio electrónico. Estos ahora les llaman los quarks. Lo más pequeñísimo que han podido encontrar, que está en el centro de lo que forma cualquier materia. Y dicen que hay 12 formas diferentes de quarks, de los que se conocen. Ahorita es el descubrimiento más grande también. Y que hay muchas partículas que están en el centro. Y esas partículas, hay una muy especial, que une a todas esas pequeñeces que solamente no se pueden ver ni con un microscopio, los quarks. El centro no se puede ver, solamente se puede ver los estragos que hace cuando hacen las pruebas, la huella que dejan. Y entonces hay, según los científicos, 12 partículas muy pequeñísimas que forman y que son parte del átomo. De esas 12, había una que era la base de todo. Pero los científicos no sabían si existía o no existía. No podían comprobar la existencia, ni podían negar su existencia de esa partícula. Y sin esa partícula, porque es la que une los quarks, o sea, las pequeñísimas moluscos o podríamos decir partículas que están unidas y que forman la materia. Si no hubiera esa partícula que le han llamado, que es como el pegamento que los une, no existiría nada, ni el universo, ni nosotros, porque estamos formados también de átomos y en el centro están unidos esas partículas. Si no hubiera esa unión, se desintegraría todo el universo, toda la creación, todo lo que conocemos y nosotros mismos. Entonces, esa partícula que buscaban los científicos era la razón por qué existió el universo y el ser humano. Y entonces la llamaron desde el año 1960. Estaban buscando, fíjense, 40, 50, 60 años buscando si existía o no existía. Unos decían, sí existe por lo que estamos viendo, las huellas que deja. Y otros científicos decían, no existe. No, pero no hay pruebas para poder negar que existe esta partícula, que es la razón que une toda la materia que conocemos en el universo. Entonces, no podían explicar jamás ni las galaxias, ni las estrellas, ni lo que hay en la Tierra, porque dicen, si esta partícula, que es como el pegamento, lo que une y mantiene firme estas partículas, desaparecería todo, se desintegraría todo lo físico que conocemos. Sin embargo, no la podían localizar, tuvieron que hacer unos aparatos tremendamente enormes y grandes en Europa para poder descubrir el gran descubrimiento. Y quien lo hizo fue honrado con el premio Nobel de Física. Descubrió lo que le llamaron la partícula de Dios, lo que propiamente hace que funcione y que exista todo el universo con toda la creación. Cuando analizamos así a fondo todas las cosas que existen en el universo, en nosotros mismos, esos microorganismos, ¿cómo podemos decir que no hay una mente superior que planeó todo?
¿Cómo podría decir una persona que todo vino por casualidad? Que todo esto se creó por casualidad, que salió de la nada solito. Sería una tontería pensar eso, como ahora los científicos están descubriendo que esto es solamente un comienzo. Ahora han comprobado que existe esa partícula, pero aún hay más por descubrir que los científicos aún todavía no han descubierto. La grandeza de Dios es una prueba evidente. Hay evidencias de la grandeza de Dios desde las pequeñísimas partículas subatómicas, lo más pequeñísimo, que no se puede ver ni con microscopio, sino solamente se ven las reacciones y la huella que deja, hasta la grandeza inescrutable del universo. Antes se creía que todo lo que veíamos en el cielo, las estrellas y todo, era lo que existía. Ahora se ha descubierto que lo que no se ve es como un 90% de materia oscura que hay en el universo, de la cual poco se sabe. Entonces, cada día los científicos descubren más cosas de la grandeza de Dios, porque no puede ser que todo esto, desde lo más pequeño hasta lo más inescrutable del universo y que no conoce el hombre, pueda haber venido de la casualidad, y que todo funciona a base de leyes, que todo no es un caos. Si no existiera la partícula que han llamado la partícula de Dios, dice, todo sería un caos, el universo se desintegraría, no habría nada de lo que existe científicamente hablando. ¿A qué nos lleva esto? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, verso 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, las cualidades, los atributos invisibles de Dios, como su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo de que nadie tiene excusa. Se percibe en toda la creación. Cuando se analiza a profundidad, no se puede expresar más que esto lo hizo una mente superior, inteligente, grandiosa. Cuando se analizan los microorganismos y cuando se analizan las galaxias y lo que hay en el universo. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al monte Sinaí, y Dios descendió al monte Sinaí para entregarles leyes, estatutos, y se escribieron también los 10 mandamientos en piedra, y hicieron un pacto escrito en un libro, y ese libro lo llevó Moisés y le dijo al pueblo, después de leérselo, ¿están de acuerdo en obedecer lo que Dios ha ordenado? Y todos dijeron que sí. Pues cuando eso sucedió, entonces leemos en Éxodo 24, 9 al 10, nos dice la palabra de Dios, que subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel subieron. ¿Y qué pasó? Vieron al Dios de Israel. Dios primero permitió que solamente Moisés subiera, pero después subieron los 70 príncipes que había, ancianos en Israel, junto con Nadab, con Abiú, con Aarón, el sumo sacerdote, y Moisés subieron y vieron al Dios de Israel. Era necesario que ellos comprendieran y dieran testimonio de que realmente existía Dios, y vieron la figura de Él, del que más tarde tomaría forma humana en Belén y nacería. Lo vieron para comprobar que en realidad era Dios el que estaba tratando y relacionándose con su pueblo, y no hubiera ninguna duda. Bajo sus pies, no nos habla de su figura, no pudieron describir su figura. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el mismo cielo, como que había cielo bajo los pies de aquel ser que vieron y que más tarde tomaría forma humana, y que se presentó al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel comprobara la existencia de Él y que Él era el que estaba
estaba haciendo un pacto con su pueblo, con los hijos de Israel. Tenemos también la historia que nos narra la Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, de Eliseo, profeta de Dios, y su criado Giesi. Cuando había una guerra y vino el ejército sirio a atacar a Jerusalén y principalmente a tomar prisionero a Eliseo, ellos salieron fuera de la ciudad y el siervo de Eliseo iba muy temeroso y le decía: Señor, viene el ejército, vienen los caballos, viene el ejército y nos van a destruir, vienen contra nosotros. ¿Y saben qué les decía Eliseo? No te preocupes, más son los que están con nosotros. Así. Señor, ¿dónde? Si nomás estamos tú y yo, lo que ven sus ojos, no hay más cerca de nosotros. Y sin embargo nos dice la historia que cuando vio lo invisible, era necesario que pudiera ver lo que no podía ver. Vio lo invisible porque Eliseo oró al Señor. Segunda de Reyes 6:17. El Señor oró y le dijo: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. No es que estaba ciego, sino quiero que vea el mundo invisible que nos rodea y que él no se da cuenta. Y el Señor así lo hizo, y el criado vio. ¿Qué vio? Que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? Los ejércitos de Dios, los ángeles, servidores de Dios. Ahí estaban rodeándolo, llenando toda la colina, la montaña, con lo que vio él, y lo describe en su forma de ver, con caballos, como carros de fuego. Ahí estaban. Algo que él no veía. Cuando no veía lo invisible, él estaba lleno de miedo. Cuando Dios le mostró lo que él no podía ver, lo invisible que estaba a su alrededor, entonces sí: Señor, ¿a qué hora nos atacamos? Ahora sí. Sí, ahora somos muchos, ahora sí les ganamos. No. Van a perder la vista y los vamos a conducir a la ciudad. Y condujeron todo el ejército a la ciudad. Y una vez dentro de la ciudad, entonces los soldados que vienen a la ciudad: ¿a qué horas arremetemos contra ellos? ¿Ustedes los capturaron? ¿No? ¿Qué deben de hacer? Denles de comer, vienen hambrientos, denles de comer. Y los sentaron y les dieron de comer un banquete. Y el ejército regresó a su tierra y nunca más volvió a tener guerra contra el pueblo donde estaba Eliseo. ¿Qué diríamos de un mundo invisible? Pero lo invisible existe a pesar de que no le podamos ver. En esta ocasión Eliseo pidió al Señor que Giesi pudiera ver lo invisible. Y vio carros, vio caballos, vio los ejércitos de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 5:11? Luego miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos, de los ángeles, ¿cuánto era? El griego dice miriadas de millones. Millones de millones de ángeles. Porque no los vemos, no existen. ¿Y por qué Dios hizo tanto millones y millones de ángeles? ¿Qué objetivo tiene? Hebreos 1:13-14. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, comparando a Cristo con los ángeles: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie de los ángeles. ¿No son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores, es decir, servidores, enviados para servir? ¿A quiénes? ¿Cuál es el objetivo de los ángeles?
por causa de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes heredarán la salvación? Somos nosotros. Ángeles están a nuestro alrededor, no los vemos, pero a veces sí sentimos miedo de que el bulto que viene allá y que lo vemos nos pueda hacer algo, y le sacamos al bulto. Pero lo que no vemos es más poderoso que lo que vemos, lo invisible. ¿Cómo es que podemos ver lo invisible? ¿Cómo es que podemos creer en lo que no vemos? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo iba a tomar forma humana, que encarnó Dios en forma humana? Estaban unos pastores en los campos, y nos dice Lucas 2, 13 y 14, de repente apareció con el ángel. ¿Cuántos ángeles más? Una multitud de los ejércitos celestiales. ¿No sería esto impresionante para los pastores? Impresionante que se viera multitud de ángeles de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué impresionante. A estos pastores se les permitió ver lo invisible. Multitud de ángeles que alababan a Dios porque iba y les anunciaba un grande acontecimiento, el nacimiento de Jesús. Juan 1:14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, Dios, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hizo habitar a su Hijo entre nosotros. Dios quiso revelarse a nosotros por medio de Jesucristo. En la revelación vino a mostrarnos la existencia de Dios, a quien no podemos ver. Colosenses 1:15, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Aquí nos está diciendo quién es el creador. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Juan 6:46, Cristo dijo: no es que alguien haya visto al Padre, nadie ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, es decir, Jesucristo, este ha visto al Padre. Y cuando uno de los apóstoles le dice: pues muéstranos al Padre, ¿recuerdan qué dijo Jesús? Hoy es tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no como que me desconoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy Dios junto con mi Padre. Él está en mí, yo estoy en Él. Entonces fue Dios queriendo, un Dios invisible, inaccesible a la vista de los seres humanos, vino a revelarse, vino a mostrarse, porque los seres humanos casi todos nos guiamos por el ojo, por lo que vemos, no por lo que no vemos. Y no debería de ser así, sino que debería de haber un equilibrio. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda ver lo invisible? ¿Usted puede ver los ángeles que le cuidan? Yo pienso que no. Normal, esto no es normal. Aunque muchos en algunas iglesias dicen: anoche me apareció Dios y esto. Eso no es cierto, ¿verdad? Que no se la quieren elevar, que son muy espirituales y que Dios se les aparece todos los días en la noche. No es cierto, son mentiras para ganar adeptos, para que todos lo consideren: ay, mira qué santa es esta persona, Dios se le apareció en la noche y también en la semana pasada. No. ¿Cómo podemos ver lo invisible? Segunda de Corintios 5:7, porque por fe
andamos. Y esto de andar no significa caminar, sino es equivalente, por fe conducimos nuestra vida. Llevamos y vivimos nuestra vida por fe y no por vista. Esta es la vida de un cristiano, no por vista, sino por fe. ¿Y qué cosa es fe? Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, la evidencia, la prueba de aquello que no se ve. Cuando vemos un universo maravilloso, grandioso, cuando vemos los microorganismos que se mueven, que viven, que se reproducen, que tienen una función, ¿no es acaso que es una demostración de lo que no podemos ver, de la grandeza, del poder de Dios, del Creador que no podemos ver? Aquí tenemos un ejemplo visible. ¿Qué es visible aquí? Lo más llamativo es el foco que está prendido. ¿Por qué está prendido el foco? Porque aquí tiene esta batería, este acumulador tiene electricidad. Y esta electricidad aquí, por aquí corren millones y millones de electrones y hacen que el foco prenda. Pero ¿acaso nosotros podemos ver los millones de electrones que corren por el cable? ¿Y cómo sabemos si tenemos la certeza de lo que no vemos? Por los efectos que produce. Si el foco estuviera apagado, ¿qué diríamos que corre por el cable? Nada. Pero si está prendido, la electricidad es una serie. Aquí se representan unos poquitos de bolitas, pero según los cálculos es un número extraordinario, trillones de electrones que corren y que se pueden comprobar con aparatos que corren a una velocidad enorme, y al correr a esa velocidad, llevando energía, prenden el foco y que giran a esa velocidad, pero son no millones, no billones, sino trillones de electrones que corren. Cuando uno estudia electricidad, comienza uno a maravillarse de lo que es la electricidad. Que nosotros vemos aquí la luz, pero el cable, ¿qué viene por ese cable corriendo desde allí? No podemos ver el funcionamiento, los millones de electrones que corren a través del cable, no lo podemos ver. Pero la demostración del foco, tenemos una evidencia, una prueba de que sí existe la corriente de electrones, la electricidad. ¿Existe el aire? Si dijéramos que no existe el aire, seríamos tontos, porque lo respiramos todos los días y a cada momento. ¿Existe el aire? ¿Podemos ver el aire? No lo vemos. Y porque no lo vemos, no existe. ¿Cómo comprobamos que existe aire? Porque lo respiramos, porque sentimos, porque si tomamos una florecita de, ¿cómo se llama? León, diente de león, y se vuelan, y vuelan los pedacitos, ¿qué decimos que hay? Está el aire soplando. Vemos los efectos. Y los efectos de la grandeza y del poder de Dios se ven en cielo, tierra y hasta lo que no podemos ver. Y eso nos demuestra la existencia de Dios, aunque no le podamos nosotros ver. La pregunta que todavía muchas personas se hacen: ¿realmente existe Dios? Hay personas que no creen que exista. Ay, es que no podemos verlo. ¿Es que acaso solamente lo que podemos ver es lo que existe? Hay muchos mundos que no podemos ver y sin embargo existen. Y no podemos negar su existencia, menos podemos negar la grandeza que se revela en el universo. Salmo 19, los cielos cuentan, nos narran la gloria de Dios
y el firmamento proclaman la obra de sus manos. Y cada día que se descubre más del universo, es asombrosa la grandeza maravillosa, la grandeza de Dios. Y los cielos están proclamando la existencia de un creador, que no vino todo de la nada. Hechos 17, 23 al 25, Pablo lo expresó de la siguiente manera: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, les dice a los griegos, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Por qué no le conocían? Porque no es visible. Y todos los dioses que tenían allí eran visibles. Y allí no se necesita fe. La fe es la demostración de lo que no se ve, de la existencia de lo que no se ve. Y les dice Pablo: al que ustedes adoran sin conocerle, sin poderle ver, es a quien yo les anuncio. Y ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de los hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y nos da todas las cosas. Ese es el Dios que predica Pablo. El Dios invisible, el que no lo podían ver, pero le podían adorar sin verle, y podían comprobar su existencia porque el universo, las cosas creadas, están revelando su grandeza y su existencia. Moisés tuvo un profundo sentido de la presencia invisible de Dios. Él fue rescatado por la hija del faraón y vivió en la corte, era parte de la familia real de los faraones de Egipto que gobernaban Egipto. Sin embargo, llegó un momento en que Moisés renunció a todas las comodidades del palacio y de las que merecía tener un príncipe de Egipto como era Moisés. Dice Hebreos 11, 24 al 27, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Sufrimiento lo escogió más que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira y el furor del faraón. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Es la forma de sostener a un cristiano en medio de un sufrimiento, en medio de una tribulación. Es la forma en que debemos de vivir como cristianos, como viendo al invisible. Será lo que nos dará fuerza, fortaleza, si en realidad creemos que la presencia de Dios está con nosotros, que Él existe, que Él no nos abandona, que está en nosotros, en nuestro corazón vive, que es el compañero que nunca nos abandona en todos los momentos, buenos, malos que hay en la vida. Pero no lo vemos. No lo vemos que esté a nuestro lado. No lo vemos como yo los estoy viendo a ustedes. Y a veces la compañía de un amigo que vemos es muy grata. Como ahora cuando nos acompañó en una ocasión Gerardo a Michoacán, fue muy grato llevar a un compañero a esa área, ¿verdad? Y ir juntos. Es agradable tener un compañero que vemos. Pero también el cristiano, por la fe, debe de creer, por la demostración que Dios nos ha dado de que Él está con nosotros, que jamás nos va a abandonar. Es el compañero, es el amigo inseparable de nuestra vida. Aunque no podamos verlo físicamente, Él camina a nuestro lado. Él nos ayuda cuando caemos. Él sufre cuando nosotros sufrimos.
Se derraman sus lágrimas cuando nosotros lloramos, como derramó sus lágrimas cuando vio que Lázaro había muerto y vio el duelo que hacía sus hermanas. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera, lo que pasemos en esta vida, donde hay sufrimiento, donde hay tribulación, donde hay enfermedad, donde hay problemas, en esta vida, ante los ojos de Dios es algo leve y pasajero como es nuestra vida. Pero esa aflicción, ese problema produce en nosotros, ¿qué cosa? Un excelente y eterno peso de gloria, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, no duran todo el tiempo, pero las que no se ven son eternas. Es ahí donde debe de estar nuestra mirada como cristianos, verlas a través de los ojos de la fe, de la demostración de la existencia de Dios, de la demostración de la existencia de Jesús, su grandeza, su divinidad. Eso nos hace a nosotros conscientes de que Él está con nosotros, de que aunque no la veamos, aunque no podamos tocarle, aunque no podamos verle y estrechar su mano, Él está con nosotros. Él, de una manera omnipotente, omnipresente, está con todo su pueblo, y nosotros lo creemos por fe, por la demostración, la evidencia de la existencia de Dios, de la grandeza del amor de Jesucristo. Así que, hermanos, hagamos que nuestra vida, cada día de nuestra vida, nosotros vivamos viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? A ese Dios, a ese Padre eterno que mandó a su Hijo para hacerse visible y revelarse al ser humano. A ese, en cada momento de nuestra vida, debemos de verle, mirar hacia Él, aún en el sufrimiento, en la tribulación. Es ahí donde más necesitamos mirar al invisible, porque Moisés pudo soportar los malos tratos y la persecución del faraón y todos los problemas en que se vio Moisés. Pudo soportarlo. ¿Por qué? Porque se mantuvo. El objeto no es solamente verlo, no es solamente creerlo, sino mantenerse todos los días como viendo al invisible, teniendo fe en Dios, teniendo fe en que no estamos solos, teniendo fe de que hay un compañero inseparable de nosotros para toda la vida y para toda la eternidad. Me gustaría terminar ahora entonando un canto que se llama De Gloria en Gloria, y les voy a pedir que se pongan de pie para tratar de seguir esta melodía de Gloria en Gloria. Por ahí los hermanos lo van a localizar. Transformame.
contemplar y conocerte más de tus obras grandiosas y maravillosas. Cada día, Señor, admiramos más tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, tu amor que tienes para con nosotros, porque siendo un Dios invisible, quisiste hacerte visible a todos nosotros y te hermanaste en forma humana con todos nosotros para que te llegásemos a conocer más profundamente. Y ahora, Señor, que tu Hijo ha ascendido a los cielos y que no le podemos ver, sabemos, Señor, que por la fe, así como Moisés por la fe se sostuvo viendo al invisible, pedimos, Señor, que también aumenten nuestra fe de tal manera que podamos sostenernos con firmeza a través de cualquier problema de esta vida pasajera, de estos problemas y tribulaciones que a nosotros nos parecen interminables, pero ayúdanos, Señor, a ver nuestra vida como tú la ves. Una vida efímera y pasajera que un día, Señor, terminará y que solamente será el inicio hacia una vida totalmente diferente cuando vengas en tu reino, con todo ese mundo invisible de millones de ángeles llenos de gloria y tu poder, y envías a tus ángeles a recoger a todos tus hijos de sobre toda la faz de la tierra, y sea transformado este cuerpo maravilloso que nos has dado, sea transformado, investido de inmortalidad, y tengamos un cuerpo celestial que no merecemos. Gracias, Señor, por la grandeza de tus promesas, y porque sabemos, Señor, que nadie va a impedir que tú logres estos planes tan maravillosos. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre nuestra mirada en ti, a ver esta vida como tú la ves, con los planes que tú tienes. Permite que por la fe podamos seguir siempre adelante, confiando en tu presencia en nuestra vida, en que todo lo que sucede en nuestra vida, aún las cosas peores, Señor, tú las llegarás a transformar con un gran peso excelente de gloria en tu reino venidero. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por ser el compañero y el amigo para siempre en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aunque no te vemos, podemos, Señor, ver tu mano bienhechora que deja tus bendiciones en nuestra vida cada día. Vemos, Señor, en cada momento tu intervención divina en la vida cotidiana, y podemos ver las huellas de tu amor y de tu misericordia para con nosotros de manera personal. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por adoptarnos como tus hijos y por hacer que nunca estemos solos, sino que siempre tu presencia estará con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la fe podemos ver lo invisible, podemos verte a ti, podemos sentirte y podemos, Señor, disfrutar de la vida que tú compartes con todos nosotros. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos llena de fe para poder, Señor, creer y tener toda la confianza en tu amor, en tu misericordia, aún en los momentos más críticos de nuestra existencia. Gracias, Señor, te las damos desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.